Buenos días, mi nombre es Carlos Alfredo Ruelas Alcaraz y el día de hoy les voy a hablar de un tema de matemáticas que a mí en lo particular me gusta mucho, que es el teorema de Pitágoras. Vamos a explicar un poquito de dónde viene, sus antecedentes. Vamos a hablar de la fórmula del teorema de Pitágoras, de las partes que conforman un triángulo rectángulo y algunos ejercicios propuestos que demuestran dicho teorema. El teorema de Pitágoras afirma que el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa, es decir, en este dibujo que está aquí sería el cuadrado azul, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, a la suma del cuadrado de B más la suma del cuadrado de A. Ahorita más adelante lo vamos a demostrar. Un poquito de la historia de Pitágoras. Se dice que fue Samos de Pitágoras, matemático y filósofo de la antigua Grecia, quien descubrió dicho teorema o quien estudió dicho teorema, aunque puede ser de cualquiera de sus discípulos, ya que él tenía una escuela donde enseñaba a matemáticos y filósofos de la época. Aunque se le atribuye a los pitagóricos dicho teorema, ya se conocía esta propiedad de los triángulos desde al menos 1000 años antes de que Pitágoras naciera en Babilonia, Egipto, China, e incluso ya se utilizaban dicho teorema o dichos principios para las construcciones de aquella época. La fórmula del teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Para entender un poquito más del teorema vamos a hablar de lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Al lado que se encuentra opuesto a ese ángulo recto se le llama hipotenusa, que también tú lo puedes reconocer porque siempre es el lado más largo de un triángulo rectángulo. A los otros dos lados que conforman el triángulo se le llaman catetos, cateto A y cateto B, aunque pueden ser nombrados de cualquier otra forma. Lo importante es reconocer siempre la hipotenusa. Entonces la fórmula establece que el cuadrado de la hipotenusa será igual a la suma de los cuadrados del cateto A y el cateto B. Vamos a hablar de la aplicación del teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos A y B miden 3 y 4 centímetros respectivamente y tendremos que calcular la hipotenusa que está determinada por la letra C. En realidad la utilización del teorema de Pitágoras es muy sencillo, simplemente hay que utilizar la fórmula que se ve aquí en pantalla y sustituir los valores. Si A vale 9, sería 9 al cuadrado, vale 3, sería 3 al cuadrado 9 y B vale 4, 4 al cuadrado vale 16. La suma del cuadrado de los catetos nos daría 25 y para despejar la C tenemos que mandar el cuadrado con su operación opuesta que es la raíz cuadrada y eso nos daría 5, es decir, la hipotenusa en este caso valdría 5. Este es el triángulo más famoso del teorema de Pitágoras. Es el triángulo que te da 3, 4 catetos y el valor de 5 como hipotenusa. Lo van a ver muy común en internet cuando busques un ejemplo del teorema de Pitágoras. Aquí vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. Vamos a demostrarlo de otra manera. Si se fijan, se establece que un cuadrado cuyo lado mide 3, sumando su área con la de un cuadrado cuyo lado vale 4, nos va a dar como resultado un cuadrado de área de lado 5. Y aquí se puede comprobar tanto en triángulos como en cuadrados. Vamos a ver un ejercicio propuesto. Tenemos un triángulo rectángulo cuyo cateto vale 6, su otro cateto vale 8 y nos pide calcular la hipotenusa. Solo tenemos que sustituir los valores. El cateto vale 6, el otro cateto vale 8, elevando al cuadrado 6 nos daría 36 y al elevar al cuadrado 8 nos daría como resultado 64. La suma de 36 más 64 nos daría 100 y al pasar el 2 como raíz cuadrada nos da 10, que es el valor correspondiente a la hipotenusa. Bien, esto sería todo por mi parte. Este ejercicio será utilizado como parte de mi planeación didáctica para la clase de matemáticas
como parte de las evidencias del diplomado en el uso de plataformas y aplicaciones digitales. Muchas gracias.